Bueno, Dios les bendiga a todos. Y estamos transmitiendo también en vivo en radio. Así es, pero el propósito de este podcast más bien es para poder grabar para nuestro canal de YouTube. Así es TV. Acabando de llegar de Guatemala y de Guatemala llegué hace unos días de Los Ángeles. Pienso que las venidas van a ser un poquito más frecuentes para hacer nuestros podcasts con usted. Aquí con nuestro hermano pastor, hermano Henry, visitando también las cabinas, o la cabina, ¿verdad?, de radio. Así es, que el Señor nos ha puesto que la central de comunicación esté aquí en la República del Salvador. También estamos transmitiendo en vivo en radio. Así es, ahí los poquitos que nos están oyendo, pues los saludamos a todos en el nombre del Señor. Ahí el hermano Carlos va a anunciar, va a poner ahí una cadena que ya estamos en el aire nosotros. Así que los saludo a todos en el nombre del Señor. Les habla el hermano Elmer Virula, contento porque el Señor ha venido restaurando también nuestra salud, que es donde hemos estado peleando. Ya no peleamos ni con el diablo, peleamos con la salud, ¿verdad? Amén. Y a Milcar, ¿verdad?, mi compañero eterno, que siempre me lleva a donde podemos y donde el carro aguante. Así que, Carlitos, gracias por poner tu talento al servicio del Señor. Y sé que esta es una ruta que te va a llevar muy lejos, amén. Así que saludos, Pastor Henry. Amén. Bendiciones. Dios me lo bendiga, Pastor Elmer. Es un privilegio que esté con nosotros. Gracias por no olvidarnos, la verdad. Lo necesitamos y siempre nuestras oraciones van enfocadas a tenerlo acá con nosotros. Que Dios le dé siempre esa fortaleza que necesitamos todos. Y hemos estado un poco pendientes de su salud, ¿verdad? Preguntando en los días lunes que nos reunimos. Gracias. Y pues hemos estado orando, intercediendo. Y qué bueno que el Señor siempre nos da ese privilegio de poder experimentar ese poder de Él. La fe que nosotros ponemos en Él, y la podemos ver palpable cuando vemos ya los resultados. Así que es un privilegio tenerlo por acá. Como lo decía usted, pues hace unos días vino de Los Ángeles y pues ahora está acá con nosotros de Guatemala, con nuestro hermano Amílcar. Dios bendiga a nuestro hermano Carlos. Y aquí estamos, ¿verdad?, esperando en el Señor que esta plática que vamos a tener ahora, pues sea de mucho provecho para los oyentes también. Que Dios bendiga a nuestros hermanos que nos están escuchando a través de nuestra radio, de nuestras plataformas en YouTube. Y bueno, un saludo muy especial para mi esposa, mi hija, ¿verdad?, y para todos los oyentes. Dios me los bendiga. Bienvenido, Pastor. Ya me comprometiste. Saludo a mi esposa y a mis perritas. Están allá en Los Ángeles, ¿verdad? Y ella me va a decir, el hermano saludó a su esposa y tú no me saludaste. Ok, así son nuestras esposas, ¿verdad? Celosas en la atención. Bueno, aquí está la estación para usted. Usted es nuestro director, ya, los que no saben. Por mi hermano Henry es el director de Radio Así Es y de Así Es TV. Y esperamos verlo en muchos podcasts. Amén. Bueno, de hecho, son privilegios inmerecidos, pero le creemos a Dios que si Él pone el ojo en nosotros, Él nos va a capacitar. Y pues tenemos también la mano derecha acá de nuestro hermano Carlos, que él es el ingeniero en sistema, ¿verdad? Así es que yo así le llamo, él es el ingeniero. El ingeniero, sí. ¿Verdad? Y cuando me está diciendo, pastor, tal cosa, no, si usted es el ingeniero, le digo, usted tiene que inventar, ¿verdad? Sí. Pero bendito sea Dios por ese privilegio que nos da. Tiene al pastor general, mano Alfredo Laín. Luis Alfredo, ¿verdad? Luis Alfredo, que es su papá también. Es mi papá. Sí, tremendo hombre de Dios. Gracias a Creemos Dios. que está comprometido con el Evangelio, está comprometido con nuestro Señor Jesús, que esa es la parte importante en el trabajo de un ministro. Amén. Está comprometido. Yo tengo una serie de podcasts que todavía no los he terminado porque empezó a suceder eso
de la salud que empezó a disminuir y tuve que detenerlo. Y uno de los temas que tengo, lo pueden buscar en YouTube y pronto va a estar también ya como parte de la librería de radio de Así es TV, sobre los 7 características de Daniel, y una de ellas es un hombre comprometido. Amén. Solo con eso, ¿verdad? Podemos partir para muchos. Por eso, muy admirador del trabajo de él. Sabemos que todos tenemos una función, uno de una forma, de otra. Yo pienso que mi función es detrás de las cámaras. Eso es lo que yo pienso. Pienso que ustedes, los jóvenes, me gusta el tema y lo vamos a trabajar mucho. Una nueva generación. Una generación diferente. Sí. Y diferente, ¿verdad? Claro. Y diferente. Amén. Pero sí es necesario hacer ese traspaso. Es necesario abrirle el camino a nuestros jóvenes, porque tienen que seguir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que sirve de paso, que aunque no lo hagamos, el Señor siempre lo va a hacer. Sí, amén. Pero nuestro deber es facilitar ese camino. Yo pienso que he estado al frente de la organización, he sido la cara, ha sido la voz, y ha sido también las bancarrotas que he tenido que entrar para poder mantener esto abierto y en ese pasar llevando a mis hijos y a mi esposa, ¿verdad? Algunas escaseces. Pero fíjese que la riqueza llegó a los hijos, ahí sí que Gloria a Dios. no nos equivocamos en Amén. la manera en que lo hicimos, ¿verdad? Y una esposa muy complaciente, una esposa muy aceptable y muy conforme a lo que Dios nos ha dado. Nunca dijo, usted no me dio esto, no ya sabía, porque cuando fuimos novios, fuimos novios solo 3 meses, pero yo no le pedí que fuera mi novia. Yo he contado este testimonio, le dije que fuera mi esposa. Y me dijo que sí. Le dije, no, aguántese. Primero le voy a dar las letras chiquititas, ¿verdad? Sí. Que uno se va de boca. Sí. No, espérese. Yo soy un hombre de Dios. Todavía no predicaba solo en la calle. Imagínese usted cómo estaba el ministerio mío. Le dije, yo soy un hombre de Dios. Voy a ser un pastor. El Señor me va a enviar a unas obras grandísimas. Por cierto, que acabo de ir a una comida de agradecimiento con uno de los misioneros de Honduras, que lo tuve hospedado varios años en nuestra iglesia. Ya se movió para Texas y me llevó a comer a un Sizzler allá. Pero llevarlo también allá a un Sizzler. Amén. Gloria a Dios. Hay que aceptarlo todo, ¿verdad? Amén. Y en una calle que, está enfrente de un lugar muy conocido, cerca del aeropuerto de Los Ángeles, en el Forum de Inglewood, le llamamos hoy. Hoy se le llama Kia, Forum Kia. Y ahí están muchas cosas de diversión, de deportes, todo eso. Y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Que aquí, ahí es la Manchester, más adelante cambia el nombre a Firestone. Ahí la Manchester, le digo, ¿sabes qué? Terminando de comer, vamos a irnos por toda la Manchester y te voy a enseñar dónde Dios me habló. Y te conocía, donde Dios hizo un llamamiento impactante, sorprendente, de una forma que nunca me voy a olvidar. Claro. Es como que a usted le den una orden y le den una cachetada, ¿verdad? Sí. Para que usted no se olvide que hablaron. Yo tenía eso de que cuando hablaba con mis hijos, les pegaba en la cabeza. Y me decía, ¿para qué? ¿Por qué me pega? Porque lo que te voy a decir Importante. es importante y no quiero que se te olvide. Sí. Y ahí el Señor me llamó en un templo de morenitos, negritos, de color. Sí. Ya no hay a uno ni cómo llamarle porque puede estar ofendiendo a uno. Eso fue lo que Puede nos meter dejó el en problemas. movimiento Walk, ¿verdad? Sí. Un descontrol del lenguaje. Bueno, vamos a hablar de todo eso un poquito. Y ya hice ahí un videíto hace 50 años que el Señor me habló ahí. 52 años, Poderoso. 51 años más o menos para ser preciso, que el Señor me habló. Entonces me comprometió completamente el Señor y le dije a mi esposa, yo voy a ser un hombre. Ya Dios me había llamado, ya Dios me había hablado, pero yo estaba completamente seguro de que el Señor me iba a usar. Amén. Ahora, había que quitar de mi vida un montón de cosas que usted no se imagina. Y este es el proceso largo que tenemos que sufrir nosotros como
ministros. Y yo pienso que quizás todavía Dios no me ha usado donde verdaderamente Él me quiere usar, pero me ha preparado para llegar ahí. El domingo prediqué en la iglesia y lo grabé. Yo creo que ahí lo va a pasar Carlos en el YouTube y lo va a editar. Que todo el proceso que pasó José, la visión, los hermanos traicionándolos en el pozo, golpeado, vendido, en la cárcel, todo lo que pasó, porque iba a llegar al momentito que Dios quería que usara, hacer el segundo del faraón, y el propósito era preservar al pueblo de Dios. Y yo pienso, hermano, que mi ministerio apenas está empezando. Gloria a Dios. Donde Dios nos quiere usar. Detrás de esto, y lógicamente hablar un poquito. Pero aquí están los micrófonos para ustedes, para nuestros jóvenes. Descubra, muchachos, que tienen esa habilidad de transmitir. De hecho, yo le tengo fe a los salvadoreños, a los muchachos. Gracias. Usted me ha oído hablar de eso claro toda la vida. Sí, lo creo y ya está. Y ha quedado escrito. También a los guatemaltecos. Sí. Que no se nos vayan a sentir mal, ¿verdad? Sí, como que mi tierra no van a decir, ¿verdad? Sí. Sí, de hecho, yo hablaba hace poco, veíamos la primera acta, pastor, que se levantó acá en El Salvador, en el primer evento, en la primera convención, y esas palabras están escritas ahí, donde usted profetiza, ¿verdad? Que El Salvador es el semillero para el mundo, y que aquí van a nacer muchos ministros, muchos evangelistas, muchos siervos de Dios, de aquí van a salir para el mundo. Sí. Y eso quedó escrito y es una profecía que nosotros lo creemos y lo estamos viendo, ¿verdad? Y vamos a ver una explosión, porque de aquí vamos a conquistar toda Latinoamérica. Amén. Nuestros jóvenes salvadoreños, yo pienso que ya tenemos también jóvenes guatemaltecos. Amén. Que ya están trabajando allá. Sí, claro. Solamente de seguir la visión, nada más, ¿verdad? Entonces mi trabajo va a ser en otro nivel. Amén. Porque hay gente que quieren abrir el culto, predicar en el culto, levantar la ofrenda en el culto, recoger la gente, limpiar el templo. No, para eso somos un cuerpo de Cristo. Amén, es correcto. Y pienso que yo voy entendiendo cada vez más mi lugar en este aspecto. Sí, pastor, y fíjese que respecto a lo que está comentando, el día de ayer tuvimos una reunión con todo el equipo de trabajo y ahora estamos trabajando diferente, queremos trabajar diferente para el próximo año porque siempre nosotros por votación popular, ¿verdad? Hacíamos las elecciones con todo el equipo y lo hacíamos ahora de una manera digital en el teléfono, ya en la pantalla aparece incluso el nombre de la persona que elegimos. Y bueno, lo hicimos como 2-3 años así, pero ahora ha habido el auge, o mejor dicho, un decaimiento de querer trabajar al servicio de la obra. Entonces, eso es mundial, ¿eh? Eso es mundial. Sí. Y de hecho, eso nos llevó a someternos desde el 28 de junio de este año en un programa de ayuno y oración, lunes, miércoles y viernes, ayuno, oración y lectura de la palabra, con el afán de tomar buenas decisiones. Y el día de ayer teníamos una reunión y estábamos viendo sobre ese decaimiento. Y eso nos lleva a trabajar diferente. Yo ahora les digo que yo soy fiel creyente del trabajo en equipo. Yo soy fiel creyente de las reuniones, de que tenemos que ponernos de acuerdo, porque lo que hemos perdido lastimosamente es la comunión, es la comunicación entre nosotros. Y si entre nosotros que nos estamos viendo, que nos congregamos, que nosotros nos congregamos 5 días a la semana, no puede haber una comunión. Ahora imaginémonos con el Señor, les decía yo ayer, ¿verdad? Sí. Entonces, la forma de trabajar va a ser diferente. Tienen que estarse reuniendo para tomar decisiones para el próximo año y a mí solo me las van a presentar, las vamos a ver. Si hay que hacer algún algún ajuste, lo hacemos, y si no, yo creo que ellos, Dios los ha llamado con un propósito y tienen. Inclusive nuestras convenciones, creo que todavía aquí un poquito, con el pastor Roberto, pastor general del Ministerio de Asíes en Estados Unidos, nos hemos sentado en una plática allá en Nashville, en Tennessee, porque gracias a Dios estamos en varios estados. Platicábamos que había que darle ya un giro diferente a la convención.
definitivamente se va a quedar como convención, pero bajo unas perspectivas diferentes, porque nuestras convenciones eran delegados que votaban, que decidían, pero nos atrasaron bastante, gente que iban a una convención y en la siguiente ya no se presentaban, gente nueva, nos deshicieron programas que eran buenísimos, no pudimos avanzar con proyectos porque había eso de la elección popular. Sí, claro. Inclusive cuando yo fui joven, ahora estoy viejo, Ahorita inicia. apenas inicio, ¿verdad? Sí. Sí. Me acuerdo que cuando fui presidente de la juventud a nivel organización, no de esta, sino de donde yo vengo, grande la organización, me dieron la función de organizar. Ahí aprendí muchísimo. La verdad, fue una gran escuela. Ahí aprendí el sistema de educación, el sistema de liderazgo personal también, y también directivo, porque llegué a ser su presidente general de toda la organización. Me salió mucho colmillo, dice por allá, en ese aspecto, que eso hace falta mucho, hijo. Claro. Sí, claro. tenemos que aprender y con sabiduría saber, ¿verdad?, cómo manejar no manipular, sino saber manejar las cosas. Pero yo me acuerdo que era cada cierto tiempo, no sé, 2 años o 4 años, habían elecciones presidenciales. Y como yo era el líder de la juventud, entonces hicimos un proyecto de investigación de quiénes eran los candidatos. Como el mundo. Sí, claro. Pero ahí lo permitía. Sí. Hice un periódico, formé mis periodistas, formé mi comitiva, mis investigadores, los mandé a hacer entrevistas y luego los presentamos. Futuros candidatos a la presidencia. Bueno, me dieron una reprimienda tremenda. Si esto no es la política, decía, tú no tienes que promover a fulano. Y eso me reclamaron los que sabían que iban a perder. Porque pues, claro, el que iba a ganar se quedó calladito, que siempre sucede así. Sí. Pero aprende uno de todo esto. Así que en esos podcasts que he estado haciendo, hablo sobre salió la plática con tu papá, ¿verdad? Sí. Que es un hombre muy comprometido. Esperamos que los jóvenes sean muy comprometidos, las mujeres comprometidos, que entiendan que esta es nuestra vida, nuestro legado, nuestro propósito, ¿verdad? Y que podamos hacerlo con mucha honestidad y con mucho amor, ¿verdad? Con mucho amor. Así que gracias por empezar ya este podcast teniendo esta clase de introducción. En lo personal le deseo mucho éxito en Latinoamérica. Amén. Amén. Gracias. Aunque su cargo no es Latinoamérica, es Hispanoamérica, porque tiene todavía mucho que hacer en España. Amén. Hay que pensar en grande para poder tener en grande, ¿verdad? Amén. Sí lo creo. Y España necesita mucho. Vamos a hablar también un poquito de lo que está pasando en aquel lugar. Pero bien, la pregunta que hoy hago sería a mí mismo, ¿verdad? Y a usted, ¿cómo ve el panorama religioso mundial? Pues la verdad, crítico en cuanto al sufrimiento que está llevando el pueblo de Dios. Pero si lo vemos del punto de vista espiritual, que a todos nos gusta ver ese punto de vista, pero no nos gusta vivirlo, ¿verdad? Sí. Nos gusta ver el punto de vista espiritual y decir, bueno, si Dios lo permite, que bueno que Dios esté haciendo esto y lo otro, pero cuando nos toca vivirlo, pues es bien difícil. Y yo me he estado viendo lo que está pasando ahorita a la iglesia, tanto en África, ¿verdad? En países orientales. Uganda han matado. No, sí. De hecho, están entrando a las iglesias y ahí mismo los matan o los ponen a cavar las zanjas primero, ¿verdad? Y después los ponen junto con sus niños, familias y todo. De verdad, de ese punto de vista, súper crítico. Pero también si lo vemos del otro, lo que ahora quiere hacer la religión, una sola religión, ¿verdad? Donde nosotros como cristianos evangélicos, si bien es cierto, nos meten, ¿verdad?, en una religión, pero tratamos de ser diferente en cuanto a nuestra doctrina, en cuanto a lo que hemos creído, y que no solo lo creemos, sino que tratamos la manera de vivirla, lo que dice la palabra del Señor. Entonces, el que ahora quieran unificar todas las religiones, ¿verdad?, el ecumenismo, es un poco crítico porque yo creo que muchos no pensamos que ese es un tipo de persecución que viene ya para
para la verdadera iglesia de Cristo Jesús. Bueno, comparando con la tortura que tienen nuestros hermanos cristianos en África, pero también en el sur de México han habido muchos cristianos sí, que han muerto. No tengo información de El Salvador, de Guatemala, no. Puede ser personal, pero no puede ser, no hay persecución. No hay persecución. Gracias a Dios, ahorita que lo único que ya hay prohibiciones. Ya hay prohibiciones como para predicar en lugares públicos, ¿verdad? Lugares abiertos, ya hay prohibiciones. Sin embargo, persecución no hay todavía, ¿verdad? Podemos comparar el sufrimiento de esta gente que, como dice usted, cavan su tumba para donde los van a enterrar, con hermanos que se van de la iglesia porque los miraron mal. Perdonen que nos riamos, pues, pero no es ridículo, pues. Sí, claro. Sí. Y esta risa no es en son de burla para los hermanos que nos escuchan, ¿verdad? Y especialmente para los que se han ido. No podemos comparar, pastor. Definitivamente es algo que lo decimos, es como una chiquillada, ¿verdad? Sí. Es como una caricatura, ¿verdad? No es burla, ¿verdad? Pero también da compasión. Es lo que da compasión porque el sufrimiento, de verdad, ahorita mis hermanos están viviendo en carne propia lo que es la persecución que sufrió la iglesia primitiva, ¿verdad? En su tiempo. Y nosotros creemos ser parte de la iglesia primitiva cuando andamos lejos, lastimosamente, ¿verdad? Pero la única forma de poder pasar esos momentos duros, y aquí entramos en un tema, pastor, que me gustaría que usted nos ayudara. Yo me pongo a pensar, ¿será que en el momento que estos hermanos están siendo sacrificados, no sentirán ya el dolor de parte de Dios, que Dios hace algo? ¿Qué pasa? Pero cuando me voy a la palabra me doy cuenta que el Señor lo sufrió todo. Sí. Le voy a decir algo sobre la persecución más astuta que tiene el enemigo hoy, pero voy a responder la pregunta que usted me está haciendo, ¿verdad? Mi primer pastor ya oficial, donde el Señor ya me apartó para él a la edad de 18 años, aunque yo acepté a Cristo a los 12 años, tuve hasta los 15. Acabamos de pasar, ¿verdad, hijo, por Asunción Mitay y andábamos buscando dónde desayunar, quería un cafecito, ¿verdad? Y pasamos por una iglesia que llegué a ir ahí de niño de 12 años, siendo bordón de mi abuelita, yo ya siendo ya cristiano. Sí, que salía en Semana Santa. Y le dije, mire, esa iglesia no ha cambiado nada, sigue igual ahí. Me acuerdo que yo le pedí perdón al Señor porque estaba entrando a la iglesia, porque ya me habían enseñado. Entonces, yo tenía convicción ya a los 12 años, a los 15. Llegó la rebeldía a los 15. Y estuve 3 años fuera y a los 18 hasta el día de hoy. Aquí estamos. Pero mi primer pastor fue Pedro Carrera, puertorriqueño él, ¿verdad? Ya pasó con el Señor. Quiero que ya todos mis pastores ya están con el Señor. Yo creo que me están llamando y me están esperando. Les digo, como dice la película, no yete, todavía no, ¿verdad? Ok. Entonces, él nos dio una enseñanza sobre el sacrificio, el martirio y el sufrimiento del apóstol Pablo. Mi pastor era un excelente maestro, podía entrar a la mente de nosotros y podía convulsionar el espíritu nuestro. Mire qué palabra tan poderosa. Y ni siquiera alteraba la voz para nada. Ya hay gente, gritamos, creemos que está llegando. No, la palabra en sí es poderosa. En sí la palabra es poderosa. Yo predicaba así y me acuerdo que un compañero me dijo, ¿te puedo dar un consejo? Y yo, sí. Quítate este montón de piedras que tienes en la garganta porque cuando estás gritando no se te entiende nada. Ahí me sentí avergonzado y empecé a cambiar. Pero el pastor nos dijo que Pablo había llegado a la guillotina. Le habían sacrificado cortándole la cabeza. Y yo me contristé. De verdad, literalmente me puse a llorar. Y juzgué a Dios. Pero, claro. ¿por qué un hombre que había dado su vida y que había hecho tanto? Y me preocupé. Porque dije yo, si a este que dio todo,
le fue así como nos va a ir a nosotros, Dios Sí, mío, ¿verdad? sí, Y todavía no sabemos nuestro final. sí, claro. Así que estamos en En el camino. el vamos. camino todavía. Entonces, dije, ¿por qué Dios permitió semejante situación? Y el pastor leyó mi sufrimiento y me dijo, mano Virula, o Virulita, como estaba me Sí, decía, sí. yo te vi que te causó, sí, pastor, y ya le platiqué. Y entonces me dijo, no, me dijo, fíjate, lo que se llama, ¿verdad? Me doró la pastilla, ¿verdad? ¿Verdad? Me dijo, no, me dijo, cuando él venía la hacha cayendo sobre su cabeza, Dios lo durmió, él ya no sintió. ¿Y sabes qué? También le creí. Así que no sabemos qué pasa ahí. Sí, de Lo que verdad. tiene que haber ahí es me imagino que Dios da la fuerza y la fortaleza, ¿verdad? Como Perdón, Esteban. a eso iba, ese era el punto. Bueno, ese ya está, quería. como Esteban, Como ¿verdad? Esteban, es Ses- correcto. Tetuntes que cayeron. Yo me imagino, voy a adorar la pastilla, ¿verdad? Sí, sí. Pienso que el primer pedrada quedó desmayado y los demás ya no. Sí, a mí se me viene a la mente inmediatamente esa escena y eso le iba a platicar a Sí. Esteban, Sí, ¿verdad? Pero estaba consciente porque dice que con sus ojos viendo al cielo, vio los cielos abiertos, Sí. dice, ¿verdad? sí, Y da la visión que vio. Entonces, de verdad es algo que nos pone a pensar por ver el sufrimiento de nuestros hermanos. Y que nosotros, por lo que a la analogía que hacía usted, sí. ¿verdad? De que lo que hoy nosotros ahora vivimos o le llamamos persecución son nuestras mismas concupiscencias, nuestros mismos problemas que Sí, nos andan hombre. persiguiendo. Sí. Como le dice un amigo al jefe, mira jefe, ¿verdad? Debería subirme el sueldo porque andan 3 empresas detrás de mí. Ajá. Ah, ¿de verdad? Le Sí. dice. ¿Y quiénes son? La luz eléctrica, el agua, ¿verdad? Y la Y mi universidad, mujer. sí. Entonces, las persecuciones nuestras son las mismas Sí. debilidades nuestras, Sí. ¿verdad? No es que en realidad la iglesia esté siendo perseguida en nuestra área oriental ahorita, perdón, occidental, ¿verdad? Porque en el oriente, el Medio Oriente, y No, pero usted mencionó algo que antes de entrar con mi pastor le puse un paréntesis para que no se me olvidara. sí, claro. La persecución con sutileza. Usted dijo, hoy sufrimos persecución. En Estados Unidos pienso que no en todas partes, porque pues gracias a Dios conozco todos los estados y he estado en todos lugares dando conferencias y también con lo que era antes mi trabajo. Pero relativamente en California, en el área de Los Ángeles, hay una persecución grande. Hubo una persecución grande porque cerraban las iglesias y hoy todavía las siguen cerrando. ¿Y sabe cuál fue el método que usaron? Regulaciones de los bomberos, del edificio, de facilitaciones que hay dentro de un edificio, como puertas y se están incendiando, empujarlas como para la gente de la tercera edad, todo eso. Y entonces lógicamente cerraron. Yo fui víctima increíble de una persecución que duró como 2 o 3 años en Los Ángeles, una persecución bárbara. Me cerraron la iglesia 6 veces. 6 veces. Y es porque también yo me metía nada más. Este edificio me gusta y me voy a meter. Y lógicamente, porque ellos te ponen una trampa, ¿verdad? Usted entre, pero pida permiso. Sí, sí. Y vas y pides permiso y no te dan. Dicen, no, que la sección ahí no es para eso. Entonces, Gracias. yo no entendí que el Señor me estaba entrenando a mí para ayudar a otros. Y en ese momento, yo llegué un momento, créalo, Pastor Henry, que me fui ya en la ciudad de Linwood, sí, que la última donde ya entré, y ya entré yo con aflicción. Me cerraron la iglesia cada rato, llegaba la policía, llegaba la ciudad, y no porque fuéramos escandalosos, sino porque había que hacer esto y lo otro. Entonces cuando llegué ahí en Linwood, me fui a llorar al Señor. ¿Me quieres? ¿O no quieres que trabaje?
Y lógicamente lo que el Señor me estaba haciendo era entrenándome para defender a otros que las ciudades se están cerrando. Ahora yo entiendo el problema, sé cómo evadirlo y lo voy a decir humildemente. Muchas iglesias en el área donde yo estoy tienen sus templos abiertos y tienen sus letreros también presentados en la red y tienen sus papelitos ahí afuera, porque aprendí a hacer las cosas como diciendo, como que no se den cuenta, pero ya no nos pueden tocar. Porque una cosa es que nos toquen afuera antes de entrar y otra cosa es que ya estemos adentro y nos quieran sacar. Entonces todo eso lo aprendí y ayudé a muchos compañeros que hoy están estables, creciendo en sus iglesias. Uno de ellos fue el hermano Chuta. No sé si se acuerda. No, sí, me recuerdo. Sí, estuvimos en Guatemala con él. Somos muy amigos. Trabajamos juntos siempre dentro del ministerio. Pero sí, aprendí eso. Entonces Dios sabe por dónde lo lleva uno. Llevó a José por ahí porque quería ayudar al pueblo de Dios en aspecto. Me llevó a mí por todos estos lados. Y ahora me trae a El Salvador, a Guatemala, a Centroamérica, hace ya muchísimos años. Y pienso que vamos a entrar en una etapa diferente. Amén. Con una generación diferente. Yo lo creo. Pastor. Amén. Así que, adelante, ¿verdad? Me llama la atención, pastor, el tema ese de... quizás voy a recapitular unas palabras que usted dio al inicio y estaba meditando ahorita que usted estaba diciendo eso, sobre cómo Dios en la generación, su generación, en su familia, hizo un cambio, ¿verdad? Usted ha trabajado toda su vida para el Señor y los empresarios son sus hijos. Sí, ellos salieron, ellos se llevaron los dulces. Pero qué bonito porque... La piñata era yo. Claro. ¿Verdad? Sí, claro. Sí. Pero me llama la atención porque usted pudo haber creado un imperio de empresa. Sí. Y dejarles eso probablemente no era seguro. Pero lo que usted construyó en el área espiritual y ministerial les ha dado las bases a ellos para poder construir sus empresas para que sean duraderas. El diablo nos ha pegado por ahí. No en mi mente ni en mi espíritu. Yo tengo una gran convicción de lo que estoy haciendo. Amén. Búsqueme dinero, no lo va a hallar, pero sí va a hallar fe y proyectos y lo sacamos adelante. Sí. Y eso fue un compromiso que tuve con el Señor. No voy a atesorar nada. Y le dije a mis hijos, nada les voy a dar porque ya les di lo más importante. Estudio y el evangelio. Sí. Pero llegó un familiar un día y me quiso pegar en ese lado. Me dijo, ¿cuántos años tenés aquí en Estados Unidos? Ya como 50. ¿Y qué tenés? Ahí me pegó. Sí. Y le dije, ¿a qué te referís? ¿Tenés empresas? ¿Tenés propiedades? ¿Tenés edificios? Y le dije yo, no. Yo en tu lugar ya fuera dueño de todas las cuadras. Y le dije, porque no estás persiguiendo lo que yo estoy persiguiendo. Amén. Mi trabajo es servirle al Señor. Y yo he creído en el espíritu levita. Que nosotros no tenemos que tener propiedades en la tierra. Y sí he tenido ranchos, he tenido casas, he tenido edificios. Sí. Pero todos se van dentro del evangelio. Ahí terminan. Y la riqueza ha venido a resurgir, que se ha dado en todos lados el evangelio. Ese es mi propósito. Amén. Y mis hijos han prosperado muchísimos. Sí. Pienso que ellos alcanzaron antes de los 40 años lo que yo todavía no alcanzo en lo terrenal. Pero a mí no me preocupa eso, hermano. Me preocupa lo que estoy haciendo aquí ahorita. Ni la enfermedad ni la salud me ha detenido en este propósito. Bueno. Y vamos a salir adelante, en el nombre del Señor. Amén. Pero volvamos al tema de la persecución. Sí, claro. Tenemos Francia, tenemos Inglaterra, sí. Estados Unidos. Que esto voy a decir algo que no le va a gustar a mucho. El cambio de gobierno en Estados Unidos nos ayudó a nosotros, la iglesia, a volver a restablecernos otra vez. Que en cosas de política sí estamos bastante en contra, ¿verdad? Por toda la persecución que hay con los indocumentados, todo eso. Pues estamos a favor del abuso, de detener el abuso de la ayuda social, estamos a favor de cambiar la educación que está teniendo, estamos a favor de imponer la autoridad como un país que es potencia. Si usted es potencia, usted va a actuar como potencia, ¿verdad? Pero sí estamos en contra de muchas políticas que están haciendo eso, ¿verdad? Porque siempre yo he creído que el poder no debe ser impositivo, sino reconocido en ese aspecto. Pero hay persecución en bastantes países.
Hace unos meses hubo una obra de teatro en Los Ángeles donde representaban el sufrimiento y crucifixión de Jesucristo por puros gays y lesbianos y una mujer siendo crucificada. Eso es persecución. Sí, claro. De hecho, en Brasil he visto eso también, que ya han hecho burlas sobre, porque no es otra cosa, ¿verdad? De que están burlándose de la pasión del Señor y tratando de transmitirle a las nuevas generaciones, ¿verdad? Una historia mal contada, una historia, ¿verdad? Que es verdadera, que Jesucristo murió en la cruz por nosotros, pero de la forma que lo están haciendo, creo que, y los niños van a aprender de eso. Bueno, entonces es una persecución, ¿verdad?, que se está dando a la iglesia de Jesucristo. Sí, la persecución viene siendo para, vamos a decir, bajarle el valor al cristianismo, que Sí. no es nada. Sí. El cristianismo es una religión cualquiera, según ellos. Sí. La palabra de Dios, la Biblia, es un libro cualquiera. Hasta ahí estamos de acuerdo, que la gente no crea en él. Pero hay ministros ya que están en contra de eso, están cambiando la interpretación, están hablando otro mensaje. Digo yo que no han leído el texto donde Pablo dice, ¿verdad? El que predique otro evangelio que no sea este, sea anatema. No sé cómo harán para interpretar estas partes de la Biblia. Pero el tema es que la situación mundial, religión, está bastante difícil. Ahora, yo crecí en un ambiente, en mi juventud, allá por los años 75, cuando ya regresé al evangelio. Estamos en el 25, hace 50 años. Que sí, inclusive todas nuestras clases dominicales y mensajes contra el catolicismo, idolatría y esto, los curas y todo eso. Que no debemos de aflojar esa clase de mensaje, claro, ¿verdad? Porque esa religión todavía tiene mucha fuerza. Sí. Y también ha bajado mucho moral por todo lo que han hecho los curas y todas esas cosas que ha pasado en el área social de ellos, ¿verdad? Pero hoy hay otro peligro más fuerte todavía. Y digo otro peligro más fuerte porque los católicos a los evangélicos a la larga no los atacaban. Solo se defendían porque nosotros también los atacábamos, ¿verdad? A manera, y usábamos la palabra del Señor para mostrarles su error. Pero no, a lo que yo me refiero es que no llegábamos a la violencia. Pienso que empezó a formar una táctica que hay que reconocérsela a Juan Pablo II, ¿verdad? Que formó una gran revolución entre la juventud católica. Yo me quedé sorprendido y yo mismo dije, ahorita empezamos a perder terreno nosotros. Su primera asamblea que hizo fue en Brasil, llamando a una asamblea mundial de la juventud. Hubo gente que hasta en carros, en burros, ahorraron, como sea. Llegaron, creo que fue en San Pablo. Despertó. Sí. Y se formó el movimiento carismático, agarró fuerza, ya estaba entrando con eso. Entonces ellos nos empezaron a debilitar de esa manera. Sí. Y ahora, fíjese que vemos en el internet, vemos iglesias que bailan y que hacen esto y lo otro, y la gente cree que son los evangélicos, los protestantes. Porque como no tienen el discernimiento ni el conocimiento de la palabra, dicen, miren cómo son los evangélicos hoy. Y no, esos no son ni siquiera nada de nosotros, ¿verdad? Pero hicieron una manera astuta de tener la masiva movimiento que había hacia los evangélicos. Porque empezaron a darse cuenta de un vacío espiritual, de una falta de convicción, de una entrega total, y lógicamente ganamos terreno. No sé cuánto es el porcentaje aquí. Otro día vi en el internet los 10 países de Latinoamérica con más porcentaje de evangélicos, y creo que El Salvador estaba por ahí como por el tercer lugar o cuarto lugar. Pues no me he actualizado con el ranking, ¿verdad? Pero, a ver, muchachos, ahí búsquenle ahí. Sí, pero en realidad con el evangelio nosotros andamos por un 33, si no mal recuerdo, %, y el catolicismo anda arriba del 50, ¿verdad? Entonces, Guatemala es el número 1 en cristianismo, en ranking de la iglesia evangélica. Qué bueno. Argentina está por ahí como por el
por el 9 o el 10 parece, por ahí. Chile también está resurgiendo. Sí. Sí. Y la verdad es que hay un nuevo despertar. Hay un nuevo despertar al ver de que lastimosamente hay muchas religiones que no es la palabra de Dios la que su regla de oro, ¿verdad? O sea, lo que los rige, sino que son otros libros. Entonces, al final, como la palabra del Señor nos dice que cuando conocemos la verdad, somos libres. Entonces, hay muchas personas dentro del catolicismo o de otras religiones que cuando empiezan a leer la Biblia, empiezan a despertar, ¿verdad? Aquí lo tenemos, vamos a ver. El Salvador tiene el 38.2% de evangélicos. Honduras tiene el 47%. Todavía hay más evangélicos en Honduras. Sí. Guatemala también. Mira, Honduras se lleva ya a Guatemala. Honduras se lleva ya a Guatemala con el 47, Guatemala el 43. Brasil está con el 22. Que Brasil usa mucho, hay mucha brujería y todo. Ahí camina el diablo en pisuña, dice mi mamá. Sí. ¿Verdad? Chile está al 29%. Está resurgiendo Chile. Salvador 38%. México el 18%. Hay mucho trabajo que hacer en México. Sí. Pero no hemos visto una amenaza más peligrosa. Y esta es peligrosa. Y el tema que yo quiero que en realidad toquemos, cuál es la diferencia, qué buscan esas religiones y qué buscamos nosotros. ¿Qué presentan esas religiones y qué presentamos nosotros? Porque ese es el punto del podcast, ¿verdad? Sí, claro. ¿Por qué nosotros somos unos pastores que hemos dado nuestra vida y que hemos creído a lo que es la palabra del Señor? ¿En qué nos basamos? ¿Cuál es el punto álgido, el más principal, el más importante como cristianos? Porque podemos decir que orar, todas oran. Sí. Podemos decir que buenas obras, todas hacen buenas obras. Podemos decir que todas dicen que vamos al cielo. Todas dicen que vamos al cielo. Entonces, pues, tenemos que encontrar la diferencia que hay y qué es la motivación que hay para eso. Pero la religión ahorita que nos está amenazando y no nos estamos dando cuenta es la musulmana. Es correcto. Es correcto. Sí, de hecho, hay un crecimiento bien espontáneo. Estaba viendo yo el tema ese de un crecimiento de musulmanes en el mundo. De hecho, las guerras que han creado en Medio Oriente se han encargado de exportar, ¿verdad? Y ellos lo han hecho estratégicamente. Y los países han acogido a mucha gente, ¿verdad? Pero lo que no se dan cuenta que es la estrategia de los musulmanes para enviar, diríamos nosotros, en el caso de nosotros, misioneros, que llegan a cada país. Usted usó la palabra correcta. Sí, llegan a cada país y se establecen, no tienen prisa, ¿verdad? Y empiezan, una de las estrategias que usan es social, ¿verdad? Empezar a dar y regalar a la gente. Bueno, acá en la zona regalan mucha carne de res. Entonces eso definitivamente, pero lo hacen en horas, no en el día, sino que en la madrugada. ¿Por qué? No lo sé. Sí. ¿Verdad? Pero en la madrugada llega un vehículo con... Su truco tendrán, dicen por allá. Sí, ¿verdad? claro. Sí. Entonces, ha venido creciendo. Y hay evangélicos haciendo fila. Ese es el problema. Ese es el problema. Sí. Que hay gente, ¿por qué? Porque pienso que la estrategia de ellos es aprovecharse de la necesidad de los seres humanos. Entonces, la necesidad en cuanto a problemas que están viviendo los Países Bajos, ¿verdad? Los países subdesarrollados en cuanto a la escasez económica. Entonces, pero ahí van poco a poco metiéndose, ¿verdad? Y va metiéndose esa religión, la cual hace mucho daño, pastor, a nivel mundial. Bueno, hace siglos, porque hay que leer la historia, pues, ¿verdad? Hace siglos conquistaron Europa y lo conquistaron a punto de espada, como un ejército. Sí. Implantaron sus doctrinas y sus puntos de vista y sus costumbres también, al grado de que uno puede sorprenderse
como la península ibérica, que viene siendo hoy España y Portugal, ellos dominaron durante casi 800 años, 8 siglos, es demasiado, Sí, ¿verdad? definitivamente. Más sin embargo, lograron erradicarlo de ahí y de ahí fueron perdiendo todos estos terrenos. Hoy vuelve una segunda oleada, pero cambiaron de táctica. Hoy lo están haciendo a través de una necesidad espiritual, porque Europa está vacía. Los americanos prácticamente, la iglesia evangélica está sosteniendo a gran sacrificio y grandes inversiones también, mantener el mensaje de Cristo para retener eso. Y eso fue lo que llevó ahora a un cambio de gobierno. Influimos bastante en ese aspecto. El hispano también influyó bastante. Pero ellos están mandando grupitos a cada país y se están adueñando. Y oiga esto, ya son hasta presidentes. Sí, Ustedes tienen uno aquí, vamos a decir, claro. porque tienen origen de allí. Honduras, los dos que están ahorita corriendo son palestinos. No sé si usted sabía eso. No, de ellos. Sus abuelos, Ah, miren los nombres. de origen. Sí, no, vean los apellidos y los Sí. nombres que ellos tienen. Hay varios países que ya ellos están gobernando. Si se escondieron, se hacen cristianos, o no sé, porque no vamos a entrar en temas de política, porque ahí sí estamos perdidos, Sí, ¿verdad? claro. Sí, tampoco somos expertos en eso, pero tenemos que aprenderla. El asunto está que ellos llevan un arma extra, que es la violencia. Y es ahí donde viene la persecución para la iglesia. Apenas hace una semana, o creo que hace unas 2 semanas, el gobierno de Texas, ya empezó a ordenar que no se cumplan. Viendo el cafecito. Ya llegó el cafecito, gracias. Sí, porque esta es plática para todo el día. No. Gracias. Sí. Saludos a los hermanos de Radio Así es, ¿verdad? Sí, claro. Sí, Qué sí, bendiga. hombre. No sabemos si hay uno o dos por ahí, pero así es la radio internet. Qué bueno. Ahí tenemos. Saludos a todos los pastores y toda esa cosa ahí. ¿Sabe a quién quiero traer aquí? Al hermano Pastor Roberto. No, sí, Pastor Roberto. sería un placer Sí. tenerlo acá. Parece que él va a venir por aquí, por marzo, a Guatemala, a ver si lo logro, Así escuché. para que se venga aquí con ustedes a hacer De sus hecho, podcasts. en la reunión de los lunes, como lo dijo, y le dije yo, tal vez se pasa a la frontera y se viene para El Salvador, le dije yo, cuando venga a Guatemala. Sí, ahí se queda en la casa donde yo estoy. Sí. Ya, para que no sea tan pesado. Pero pienso que ahorita el enemigo más fuerte que tenemos que tener cuidado, porque si nos van a atacar duro, son los musulmanes. La pregunta es, ¿qué tiene el catolicismo? ¿Qué tiene las religiones? ¿Qué tiene el musulmán? Que la gente permanece ahí y otros están añadiendo. Porque las conversiones musulmanas se parecen bastante como cuando una persona del mundo se convertía al cristianismo. ¿Cómo la ve? Cambiar radicalmente. Porque yo cambié radicalmente, no sé si usted Sí, claro, totalmente. Y eso es lo que nosotros siempre recomendamos a nuestros amigos, Sí. a las personas con los que evangelizamos, que prueben a Jesucristo, porque Él en realidad es el que hizo ese cambio rotundo en nosotros. Nos hizo un giro de 180 grados, ¿verdad? Y eso, lo que usted está comentando, llama la atención, porque si esta religión también, cuando ellos se convierten, hay un cambio rotundo en la vida de ellos, ¿verdad? Bueno, en nuestro país hay muchas mezquitas, ¿verdad? En nuestro país ya ha creado un auge muy fuerte por lo que ya hablamos, ¿verdad? Sí. El gobierno es afín a la familia que gobierna, es afín a la religión. Sin embargo, pues, nuestro gobernante él dice que es cristiano, ¿verdad? Pero no dice qué tipo de cristiano. Sí. Eso es lo que tendríamos que definir. Vamos a definirlo en el segundo podcast que vamos a tener, ¿verdad? Porque hay mucha diferencia ahí también. Claro, Sí. claro. De hecho, lo hemos dicho, no estamos hablando de política ni queremos meternos en ello. Mucho menos estamos hablando del gobierno. Y no porque tengamos miedo, No, sino claro. porque no es el punto ahorita. No es el punto. El punto es bien claro qué es lo que tienen estas religiones y qué tiene el evangelio, ¿verdad? Entonces,
Bueno, todo ser humano cuando viene a... Todos tenemos intrínsecamente, todo ser humano tiene hay una necesidad Ahí está. interna, Sí. ¿verdad? Entonces, y esa necesidad espiritual interna hacia una deidad, y lastimosamente nosotros, cuando nosotros no hemos sido enseñados, buscamos esa necesidad y vamos al lugar incorrecto. Pero nosotros lo vemos desde ese punto de vista. Yo sé que la persona que está en esa religión nos ve a nosotros igual, que estamos en el lugar incorrecto. Sí, exactamente. ¿Verdad? Ahí estamos de acuerdo. El punto de vista es el que cambia. Sin embargo, esa necesidad es lo que nos hace buscar. La pregunta es... Si yo fui mormón, testigo de Jehová, cuando era jovencito, ajá, católico. Yo fui monaguillo, yo iba a la misa todos los domingos y entre semana. La necesidad de buscar. Lo interrumpí, siga. Sí. Entonces, esa necesidad es la que nos hace creer en donde llegamos. Esa necesidad intrínseca que hay en el ser humano, porque no estamos hablando de un cristiano, no, en el ser humano, nos hace creer ciegamente o fielmente en lo que hemos aceptado. La pregunta es si eso hace un cambio en la vida de la persona. Entonces, el evangelio está comprobado que el evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios, la Biblia, hace el trabajo en el corazón cuando la leemos y creemos. Y como decía usted anteriormente, la Biblia es un libro cualquiera, ¿verdad? Que por eso muchos hacen rituales, lo queman, hacen muchas cosas. Eso no está pasando nada. La gente cree que están otros duermen con el Salmo 91 en el pecho. Claro. O otros lo queman y lo hacen horchata y se lo toman, ¿verdad? Muchas cosas. Eso no hace nada ahí, sí. Pero no hace nada. Lo que hace efecto es creerla, ¿verdad? Por ese deseo interno que hay, ¿verdad? Ese anhelo es lo que hace el poder, y el apóstol Pablo lo dijo, que el evangelio es poder para salvación. Usted dijo algo bien importante. Todas las religiones prometen salvación, pero para el evangelio de Jesucristo, quien la hace, la diferencia la hace el Redentor, el que vino a morir en la cruz del Calvario por nosotros. El Redentor de ellos. Ahí ya empezamos a ver ya las diferencias, las características. características. Bueno, entonces estamos hablando. Le voy a contar una experiencia que yo tuve. Estaba yo recién casado. Acababa de nacer mi hija mayor. Y mi esposa, el testimonio de ella, no sé si usted lo conoce, nació con sus piecitos volteados. Mi esposa caminaba así, era burla en las escuelas. Luego le cuento, es que es fascinante lo que ha hecho el Señor con nosotros. Usted no lo puede ni creer. ¿Me entiende? Que una persona en una lisiada, pues, encuentra a este muchacho tan guapo. Después, tengo que echar crema al taco, dice, ¿verdad? No, eso ya fue después. Yo ni supe que estaba así. Yo cuando la conocía, a ella le enderezaron los pies, se los armaron. Cuando ustedes la ven acá, diga, hermana, por testimonio me puede enseñar sus pies, ella se los va a enseñar. Son pies como pies chiquititos ahí, Entonces, cuando nos casamos y hicimos todo eso, pero nació nuestra bebé y yo estaba dando mis primeros mensajes evangelísticos, mis primeras campañas, ya estaba saliendo a otras ciudades, creo que acababa de ir a Nueva York a dar, ahí conocí a Amado Eddie, a muchos de los compañeros de jóvenes, nos conocimos desde que estábamos jovencitos en Nueva York. Entonces, cuando yo regresé, encontré a mi esposa muy enferma y me dijo, me van a tener que operar los pies otra vez. Se me abrieron los pies. Entonces no me quedó otra más que yo ya vivía, vamos a decir así, del evangelio, porque ya me daban mis ofrendas y todas esas cosas. Y tuve que buscar trabajo para poder sostener a mi familia. Se fue varios meses. Luego le cuento esa historia. Y para todos también los que nos están viendo a través de YouTube. Pero fíjense que encontré trabajo en un restaurante y me gané la gracia de la dueña, Renee se llamaba.
entré como lavaplatos porque había que ganar algo. Sí, claro. Había que llevar comida para la mesa. Y ahí empecé a crecer y a crecer, al grado que yo me hice cargo del restaurante. Después yo lo abría, lo cerraba y todas esas cosas. Ahí llegaban los meseros. Los meseros no tenían sueldo, no les pagaba a nadie. Era un restaurante de caché. En Santa Mónica, a orilla de la playa. Así que ahí solo llegaban puros turistas. Pero ellos eran artistas secundarios. O sea, los extras. Una vez oí una americanita jovencita ahí que le dijo a otra, ya salí en una película, ¿sí? ¿Cuánto tiempo? 1 segundo, porque solo entré y me mataron. Dice, esa era la alegría de ellos. Pero llegó un día un muchacho, que por cierto él era músico, y él le servía, a cada mesero le daban creo que 4 mesas, y con esa mesa ese día sacaban hasta $1,000 de propina. Así que por eso no le daban no le daban la oportunidad, y hacían peticiones, déjenme ser mesero. Y platicando, supo que yo era un predicador, un evangelista. Entonces hablamos, entonces empezó a darme testimonio, que era un hombre que había estado perdido, que era un hombre que había estado vacío, que había un hombre que estaba en la droga, había estado tomando y fumando. Toda la plática que podría hablar un cristiano, porque así hablamos los cristianos. Sí. Estoy vacío, estoy perdido, estuve en el alcohol, fumaba demasiado, estaba en la droga, así como habla un cristiano, ¿verdad? Y yo pensé que estaba hablando con un cristiano. Y yo a punto estaba de preguntarle a qué iglesia iba, porque es la conversación que hacemos nosotros. Sí. ¿A qué iglesia iba? Cuando él me dijo, hasta que llegó mi Guru Maharaji y me liberó. Ahí mi mente explotó. ¿Te das cuenta? Sí. O sea, en que el catolicismo dé una manera de experiencia espiritual. En que los musulmanes también hagan un cambio radical espiritual. No significa que están en la verdad y qué es lo que ofrecen. Es correcto. Pero hoy el evangelio no está prometiendo ese cambio, está prometiendo promesas de prosperidad, promesas de que te vas a hacer rico, que vas a hacer. Entonces, de verdad, hermano Henry, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a presentar este evangelio? Es un reto, y por eso yo creo fielmente en el llamado que Dios ha hecho a nosotros. Yo en ningún momento dudo que Dios nos está capacitando, por lo que usted decía anteriormente, que todo. Yo le digo acá a mi gente que todo proceso es doloroso, pero es necesario en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, este proceso que Dios nos lleva de aprendizaje es para poder mostrarle a los demás que el venir a Cristo podemos encontrar solamente en Jesucristo, porque hay muchas religiones que nos prometen y todo, pero en Cristo Jesús, una vida arraigada en Cristo Jesús, es que podemos encontrar lo que buscamos, porque muchas personas están buscando economía, y es por lo que usted decía. Ahora estamos vendiendo un evangelio próspero, pero la palabra de Dios ya es próspera, porque la prosperidad para ellos es económica, pero la prosperidad para nosotros es la seguridad de poder entrar al reino. Sí. Yo creo que tanto ya el evangelio, catolicismo, musulmanes y quizás todas las religiones, más bien es un producto que están vendiendo, ya no es una convicción de salvación, y ahí está la clave. Ya vamos a leer un texto bíblico que nos va a ayudar ahí. Porque en el evangelio está tratando de la gente deje de ser pobre y en fin termina siendo bien aquí en la tierra. Sí. Los católicos alcanzan su vida haciendo buenas obras, y si hablamos de los musulmanes, pues matando gente, verán que eso nos atacan, que ellos no hacen eso. La guerra santa. Sí. Pero todo eso son bienes terrenales, conductas terrenales, deseos terrenales para calmar conciencias, para sentirse bien, y es ahí donde nosotros nos diferenciamos. Nada de lo que aquí hay en la tierra nosotros buscamos. Ese es el punto. Que Pablo lo dijo, buscad pues las cosas de arriba. Ahí está. O sea, ¿cómo llega un católico al cielo? Le pregunto. Según ellos, por las obras, ¿no? Claro, es la convicción de ellos es que es por obra.
cuando el apóstol Pablo ha dicho que no, la salvación no es por obra, ¿verdad? Para que nadie se gloríe. ¿Y cómo llega un musulmán al cielo? Por las obras, Sí, por lo mismo. Sí. ¿Cómo llegan los judíos al cielo? Ellos también empiezan en las obras. Sí. Y aquí quiero hacer un paréntesis en los que no saben que el musulmán es el Islam es una copia del cristianismo y del judaísmo. Aunque les parezca extraño, no es una religión que haya sido novedad. Una mezcla. Es una mezcla. Si usted lee el Corán, si no lo he leído, se lo recomiendo como pastor. Sí, amén. Un montón de ensalada ahí que va a haber ahí, ¿verdad? Pero tenemos que prepararnos para eso. Yo sí me he dedicado un poco de tiempo para eso, por lo menos la posición que uno tiene, ¿verdad? Claro. En el aspecto, sí. Es correcto. Pero ¿qué es la diferencia entre nosotros? Es que nosotros hemos recibido algo que ellos no han podido recibir. Y te lo voy a leer. Está en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8. Dice, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Amén. Eso es lo que nos hace a nosotros la diferencia. Eso es lo que me hace a mí la diferencia, de que lo que consigue aquí en la tierra, de nada me sirve. Lo que logre en la mente intelectual, de nada me sirve. Pero lo que alcance en la fe en el Señor, eso sí me va a servir, porque me va a preparar para el encuentro con el Señor. Amén. ¿Hay salvación en el catolicismo? No la hay. No la hay. No hay, porque la palabra... Hay una promesa, hay una promesa de que puede ser salvo. Sí. Y a través de las obras. Lo cual no va a pasar. No va a pasar. Lo cual no va a pasar. Y las otras prácticas, ¿verdad? Que ellos, valga la redundancia, hacen, practican, la creencia en diferentes personas, que es, y sabemos que tanto los milagros como la salvación solamente viene a través de Jesucristo. Entonces, y ellos lastimosamente creen, bueno, hoy el papa que tienen actual, pues ya incluso va a quitar, según lo que está escuchando. Eso es un desastre que lo hay del ahorita. purgatorio, sí. Bueno, ojalá se lo quite. Sí. Ojalá ponga a Cristo, pero no. Bueno. O sea, ahora se está quitando la máscara, ¿verdad? Para que se den cuenta que todo el tiempo fue un engaño, ¿verdad? De estar pasando gente de un lugar a otro. Sabemos que no es así, que la palabra, bueno, Jesucristo mismo nos lo dijo, ¿verdad? Cuando contó la historia del rico y Lázaro. Y dice que el padre Abraham le dijo claramente al hombre rico, nadie puede pasar de aquí para allá ni allá para acá, en el buen idioma nuestro, ¿verdad? El buen salvadoreño. Hace como 40 años sacaron una propuesta a la iglesia de Roma que pedía a todos los católicos del mundo que oraran y que ayunaran para sacar a un papa del purgatorio, que fue el Alejandro VI, en los años 1500, por el tiempo en que Cristóbal Colón descubrió América. Y estamos hablando de hace 500 años, 600 años, todavía no lo han sacado. Imagínense. Ni lo van a sacar. Bueno, entonces no hay ahí ninguna... No hay. Musulmanes menos. Esos no saben. Tienen que matar y sacrificarse para poder estar seguros. Pero ya sabes, por eso nosotros nos sentimos privilegiados, hermano Henry, en proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo no sé qué hacen algunos pastores proclamando su propio mensaje. Si nosotros no tenemos un mensaje personal, no lo tenemos. Tenemos un testimonio personal. Amén. Pero un mensaje personal no podemos tenerlo. Los pastores que nos escuchan o que nos vayan a ver, entiendan, que revisen. Yo he sido asesor, consejero, y mi oficina es visitada por muchos pastores. Conozco muchos pastores en sus inicios, en sus éxitos, y he visto pastores que se han apartado completamente del mensaje de Jesucristo. Y es ahí donde yo le pido, ¿verdad?, que usted va a comandar un buen ejército grande. Amén. Hacia Hispanoamérica, que estos muchachos de donde vengan, pueden ser hondureños, Costa Rica también, bueno, tenemos Argentina, entiendan
que van a ser llamados y van a ser preparados para predicar no un mensaje de ellos, sino el mensaje que te nos encomendó, Amén. que te nos dio, que Jesucristo es nuestro Salvador y que solo a través de Él encontramos la gracia y la vida eterna. Lo dejo que cierre. Amén. Sí, eso me lleva a meditar en las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando nos dio la gran comisión, ¿verdad? Que dice que vayamos y hagamos discípulos a las naciones. Ajá, muy bien. Pero me gusta el versículo 20, ¿verdad? Donde dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, es ahí lo que el Evangelio tiene. El apóstol Pablo dijo que el poder del Evangelio, ¿verdad? O sea, muchos, o sea, es el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, pero muchos, dice, para muchos, la cruz es perdición, para otros es salvación. Y dentro del Evangelio suceden esas cosas. Ahora, ¿qué más puede suceder afuera? Entonces, lo que Jesucristo dijo, que les enseñáramos todas las cosas que Él nos ha mandado. Tenemos que enseñar lo que la palabra del Señor nos dice, ¿verdad? Haciendo remembranza en lo que usted estaba diciendo, no lo que nosotros creamos, no en nuestras creencias, no. Es el testimonio, pues ese habla por sí solo, pero la palabra de Dios es la que nosotros debemos de sembrar, ¿verdad? Así es que aprovechamos para mandar un saludo al pastor Robert del Valle en Argentina. Amén, seguro, ya tengo ganas de verlo. Sí, bueno, de hecho, en su momento lo vamos a, ¿verdad? hacer público la invitación de pastor Robert para acá con nosotros. Pero, hermanos, ha sido un privilegio el poder estar compartiendo con el pastor Elmer Virula, de verdad, un gran hombre de Dios, un hombre en el cual hay mucho que queremos aprender de usted, pastor, de verdad. Gracias, yo hermano. ya dejé de decir, le comento, ya dejé de decir, yo quiero lo que usted tiene, porque ya el Señor me dijo que no ande diciendo eso. No, tú ya tienes lo tuyo. Sí, me dijo, lo que te voy a dar a ti, eso es aparte. Mucho mejor, doble porción. Te van a dar. Amén. Y lo que yo le he dado a los demás, ¿verdad? Es personal. Entonces, yo sí creo que si Dios nos llama, Dios nos capacita. Y confieso que no deja de sentirme incapaz, de sentirme nervioso cuando hablamos del tema Hispanoamérica, porque soy pesado. Sí, y yo el día lunes estuve predicando cuando Salomón le pide a Jehová, bueno, quien fue que lo incitó a pedirle fue Dios. Sí, él mismo. ¿Verdad? Sí. Sí, pídeme lo que quieras, ¿verdad? Y él le pidió sabiduría. Pero me gusta la sinceridad, y esa quisiera yo tener, que le dice, Señor, yo soy joven y no sé ni cómo entrar ni cómo salir. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, yo lo digo porque ya lo leí, ¿verdad? Y sé que le fue muy bien a Salomón. Pues yo también no sé ni cómo entrar ni cómo salir en el tema de las misiones en Hispanoamérica, pero sí creo que Dios sabe lo que está haciendo. Sí, creo que mañana vamos a hablar con los pastores nuestros en la noche. Amén. A ver quiénes se presentan. Siempre nos cuesta con eso. Pero espero que todos. Sí. Ahí vamos a tener muchas respuestas para usted y vamos a pasar esa petición de apoyo moral, económico y espiritual. Amén. Así que saludamos a los de Radio Así Es, ¿verdad? Que nos han estado escuchando. Un saludo, no sé si hay algo por ahí. Saludos, hay saludos, qué bueno. Sí. Un saludo para mi esposa por el cafecito, gracias. Mana Marina Cubillas, Marina Alas, le digo yo. Ok, gracias. Estas son las personas que no soy. ¿Sabe que Marina me hace muy buena como compañera? Ya nos sentamos 2, 3 veces y supo. Quisiera volver otra vez con ella ya a tener nuestros programas, pero en eso empecé a enfermarme, ya no podía ni sentarme hablando, ¿verdad? Pero ella la tenía bien emocionada también ella, a ver si logramos nuevamente tener nuestros podcasts juntos. Amén. En este aspecto. Así que un saludo a todos, que gracias, Dios nos los bendiga a todos, y hermano Henry, hay amén. Mucho trabajo. Sí, amén. Gracias, hermanos, por escucharnos y los que nos han estado viendo por nuestra plataforma, ¿verdad? De YouTube. Gracias a todos. Que el Señor me los bendiga y creemos que el Señor va a seguir bendiciendo la vida de cada uno.